Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver Edgar Allan Poe, poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Ciertamente fue el gran maestro del género del terror e inauguró además también el relato policial, la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos como literarios, demostrando su potencial expresivo y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes, cuando contaba apenas con 2 años. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció 2 años, y en 1829 apareció su segundo libro, Ac Aranafac. En 1832, después de la publicación de su tercer libro, Poemas, se desplazó a Baltimore. Entró también como redactor en el periódico Southern Baltimore, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección se convertirían en el más importante periódico del sur del país. Más tarde colaboró en varias revistas de Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado. Su labor como crítico literario, incisivo y a menudo escandaloso le otorgó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publicó en Filadelfia Cuentos de lo grotesco y lo avaresco. Obtuvo un extraordinario éxito con El escarabajo de oro de 1843, relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el poemario El Cuervo y otros poemas, en 1845, que llevó a la cumbre su reputación literaria. La calidad de la producción literaria de Poe ha oscurecido en parte su faceta de teórico de la literatura, en obras como Fundamento del verso de 1843 y La filosofía de la composición 1846 y El principio poético de 1850, donde expuso ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación. En este último terreno se apartó por completo del concepto romántico de inspiración de abogar por una escritura reflexiva, meditaba y perfectamente consciente de las técnicas expresivas que habían de encauzarse en dirección al efecto deseado. Tales ideas tendrían gran predicamento entre la crítica antirromántica. Respecto a los géneros, pues sostuvo que la máxima expresión literaria es la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos,
sus poemas no fueron bien recibidos entre la crítica estadounidense, que lo juzgó excesivamente artificiosos, pero a partir de los estudios de Mallarmé, los europeos vieron en Poe a un modélico precursor del simbolismo. La apreciación es justa si no se olvidan los motivos románticos que, a pesar a su poética, lanzaron todavía sus versos. Publicó con solo 18 años Tamerlán y otros poemas en 1827, y en su segunda obra, Al-Arafan, de 1829, el poeta celebraba la forma de belleza, el preludio de la pura idealidad a la que aspiraba en algunos poemas posteriores. En su tercer libro, que fue de 1831, reunió con algunas revisiones y adiciones los poemas de los dos primeros volúmenes y además añadió 6 nuevas composiciones. En ellas llegó a la madurez y encontró una voz auténtica, aunque se puede discernir en ella el eco de su evocación de un mundo ideal y visionario que daba a realizar por el ritmo hipnótico de los versos y la fuerza turbadora de las imágenes. Su último libro fue El Cuervo y otros poemas, de 1845. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe se encuentran en su mejor expresión en los cuentos, que según sus propias apreciaciones críticas son la segunda forma literaria, pues permite una lectura sin interrupciones y por tanto la unidad de efecto resulta imposible en la novela. Considerado uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos, Poe inició la revitalización que experimentaría el género en tiempos modernos. Publicados bajo el título Cuentos de lo grotesco y lo varesco, aunque hubo recopilaciones de narraciones suyas de 1845 y 1843 y 1845. La mayoría se desarrolla en un ambiente gótico, plagado de intervenciones sobrenaturales, y en muchos casos son obras maestras de la literatura terror. Poe basó su estilo también en una atmósfera opresiva que creaba durante el inicio y desarrollo del relato, en los efectos sorpresivos del final. Así ocurre en La caída de la casa Usher, cuento sobrenatural o simbolista, en el que el narrador asiste a los últimos días de un antiguo amigo suyo. Durante su estancia fallece la hermana de Usher, que estaba gravemente enferma. También tenemos El misterio de María Roe, narraciones extraordinarias. El conjunto de la obra de Poe influyó notablemente en los simbolistas franceses. Algunas de sus novelas y poesías son consumidas por lectores de todas las generaciones. Las composiciones literarias de Allan Poe han sido adaptadas tanto al cine, al cómic, a la pintura, a la televisión, demostrando su exquisita versatilidad artística y la honda influencia ejercida en la historia humana. Tenemos, por ejemplo, El gato negro, que es considerado como el cuento más siniestro de Poe, pues combina elementos de terror, de horror. La psicología parece conducir a la expresión del terror psicológico. Fue publicada el 19 de agosto de 1843. El escarabajo de oro también es una de ellas, escrito en clave, encontrado casualmente en una playa. Contiene instrucciones para desenterrar el terror de un antiguo pirata. La máscara de la muerte roja, un cuento publicado en 1842, donde la historia cuenta algunas tradiciones de la narrativa gótica.
y es analizado en una alegoría acerca de la muerte. El corazón de la torre es una de ellas también, el rey peste.